Hola, hola, mis telenoveleros de corazón. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo aquí en su canal favorito. Hoy, prepárense porque vamos a viajar a tierras lejanas, a un mundo de romance, intrigas y, sobre todo, novias que nos robarán el aliento. Sí, como lo oyen, vamos a sumergirnos en el universo de las telenovelas turcas, pero no en cualquier aspecto, sino en la elegancia y el carisma de las protagonistas que, con sus looks de ensueño, nos han dejado boquiabiertos. Hoy vamos a celebrar la belleza y el estilo de las novias turcas más impactantes de la pantalla chica. Esas mujeres que, con sus vestidos de novia, no solo protagonizaron bodas de telenovela, sino que se convirtieron en iconos de la moda y la fantasía para muchos de nosotros. Si eres fan de las telenovelas turcas, o simplemente te encanta la moda nupcial, este es tu vídeo. No te vas a arrepentir, porque vamos a repasar algunos de los looks más memorables y, créanme, hay mucho de qué hablar. Así que agarren sus palomitas, acomódense bien y prepárense para un festín visual. Y antes de que se me olvide, si aún no son parte de esta gran familia telenovela, los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, empecemos con la magia turca. Vamos a empezar este recorrido nupcial con una joya que seguramente todos recordarán, la inolvidable Biter Ziyagil de Gask Memnu, conocida en Latinoamérica como Amor Prohibido. ¡Ay, Biter! Su personaje puede ser controvertido, pero nadie puede negar que su vestido de novia era una verdadera obra de arte. Un diseño que combinaba la tradición con toques de modernidad, con encajes delicados, un corte que realzaba su figura y una cola espectacular. Y ni hablar de su maquillaje y peinado, impecables, que la hacían lucir como una princesa, aunque con ese toque de rebeldía que caracterizaba a su personaje. Biter nos demostró que una novia puede ser sofisticada, elegante y al mismo tiempo tener ese fuego interno que la hace única. Su look nupcial se convirtió en un referente, y todavía hoy es inspiración para muchas novias. Si bien su historia tuvo un final trágico, su imagen de novia quedará grabada en nuestra memoria por mucho tiempo. Siguiendo con nuestro desfile de novias impresionantes, nos trasladamos a otra producción exitosísima, Karaset Dago, Amor Eterno. Aquí, la novia que nos dejó sin palabras fue Nihan Sezin. En su boda, Nihan no solo brilló por su belleza natural, sino por la elección de un vestido que era la definición de elegancia y sobriedad. Un diseño clásico, con líneas limpias, un escote delicado y una falda con movimiento, que la hacía lucir como una visión angelical. El toque especial lo daban los detalles, como la pedrería sutil y el velo largo y vaporoso. Nihan nos mostró que menos es más y que la sencillez puede ser la mayor expresión de la sofisticación. Su look se adaptaba perfectamente a su personalidad, una mujer fuerte, de principios, que, pese a las adversidades, nunca perdió su esencia. Y no podemos olvidar esa mirada llena de amor y tristeza que acompañaba su vestuario, haciendo su escena nupcial aún más emotiva. Ahora, cambiamos de escenario y nos adentramos en el mundo de Gerkencikus, o pájaro madrugador, con Sanem Ain como nuestra próxima novia a analizar. Sanem, con su espíritu libre y su estilo bohemio, nos sorprendió a todos con un vestido que se alejaba de lo tradicional. Un diseño que combinaba encaje, transparencias y un aire desenfadado, perfecto para su personalidad aventurera. El vestido de Sanem no era ostentoso, pero sí lleno de detalles que reflejaban su esencia. Las mangas abullonadas, el escote en forma de corazón y la falda fluida le daban un toque romántico y soñador. Su cabello suelto y con ondas naturales complementaban perfectamente este look nupcial relajado pero elegante. Sanem nos enseñó que las novias no tienen que seguir un molde y que lo más importante es elegir un vestido que nos haga sentir cómodas y auténticas. Su boda, aunque un poco caótica y muy a su estilo, fue un reflejo de su alma vibrante y espontánea. Y hablando de novias con estilo propio, no podemos dejar de mencionar a la icónica Azal Kaya en su personaje de Feria Ilmaz en la serie Feria Koydum, El secreto de Feria. Feria, una joven de clase trabajadora que lucha por sus sueños, nos regaló un momento inolvidable con su vestido de novia. Un diseño que, aunque sencillo, tenía una elegancia innata. Feria optó por un vestido de corte princesa, con un cuerpo ajustado y una falda amplia, que le hacía lucir como una verdadera reina. El toque especial lo daban los detalles de encaje y la delicada pedrería que adornaba su escote. Su maquillaje y peinado eran igualmente sencillos pero perfectos, destacando su belleza natural. Feria nos demostró que la elegancia no depende del precio del vestido, sino de la actitud y la seguridad que transmite la novia.
Su boda, aunque rodeada de conflictos, fue un momento de ensueño que nos dejó con el corazón en la mano. Ahora, viajamos a otro drama turco que nos cautivó, Yerde en el interior. La boda de Melek Yılmaz, una mujer que luchó por su vida y su amor, fue un momento conmovedor. Aunque no todo fue perfecto en su ceremonia, su vestido de novia era una maravilla. Un diseño que combinaba la sofisticación con un toque sensual, con un corte que abrazaba sus curvas, un escote pronunciado y detalles de encaje que realzaban su belleza. Melek no solo brillaba por su vestido, sino por su mirada decidida y su espíritu indomable. Su look nupcial reflejaba su personalidad, una mujer fuerte, valiente y capaz de enfrentar cualquier adversidad. Y si bien su historia de amor estuvo llena de obstáculos, su imagen como novia quedará grabada en nuestros corazones. Y si hablamos de bodas de telenovela, tenemos que mencionar Kuzey Güney. Aquí, la novia que nos impactó fue Zembe Kayaka. Un personaje complejo que tuvo su gran momento de felicidad, al menos por un tiempo, con un vestido de novia que era la viva imagen del glamour. Un diseño que combinaba un cuerpo ceñido con una falda voluminosa, un escote sofisticado y una cascada de encaje y pedrería que deslumbraba a la vista. Zembe lucía como una verdadera princesa, con su cabello recogido en un elegante moño y un maquillaje impecable. Su vestido era una declaración de estilo y nos demostraba que las novias pueden ser tanto románticas como imponentes. Aunque su historia de amor tuvo un giro inesperado, su look nupcial siempre será recordado como uno de los más impactantes de las telenovelas turcas. Pasando a otro universo televisivo, encontramos la serie Silla Bellazas, conocida como Amor en blanco y negro en algunos lugares. La boda de Aslınar fue un ejemplo de elegancia y sencillez. Su vestido, de corte clásico, con un escote barco, mangas largas y una falda fluida, resaltaba su belleza natural. Los detalles eran mínimos, pero la tela y la confección hacían que este vestido fuera especial. Lucía radiante, con su cabello recogido y un maquillaje suave. Su look era un reflejo de su personalidad, una mujer de gran corazón y fuerte determinación. Su boda, aunque estuvo marcada por ciertos acontecimientos, fue un momento de pura felicidad que la hacía ver aún más hermosa. Este ejemplo nos recuerda que a veces la simplicidad es la clave para un look nupcial inolvidable. No podemos dejar de mencionar la boda de Elif Denaysen, Cara para Aşk o Dinero sucio y amor, una serie que nos mantuvo en vilo con su trama llena de intrigas y romance. Elif, una mujer elegante y sofisticada, eligió un vestido que reflejaba su estilo personal. Un diseño que mezclaba un corte clásico con toques modernos, con un escote sutil, una falda con movimiento y detalles de encaje que le daban un toque romántico. Elif brilló como una auténtica estrella en su día especial. Su look nupcial era el reflejo de una mujer segura de sí misma y con un gran sentido del estilo. Su boda, aunque rodeada de complicaciones, fue un momento que nos regaló una imagen inolvidable de una novia deslumbrante. Continuando con nuestra revisión de novias de ensueño, nos encontramos con la boda de Eda YLDZ de Senkal Kapm o Llamas a mi puerta. Eda, con su personalidad chispeante y su espíritu juvenil, nos sorprendió con un vestido que encajaba a la perfección con su esencia. Un diseño que mezclaba la tradición con toques modernos, con un cuerpo bordado, una falda voluminosa y un toque romántico en las mangas. Eda lucía radiante, con su cabello recogido en un moño elegante y un maquillaje que resaltaba su belleza natural. Su vestido era un reflejo de su alma creativa y su amor por la moda. Su boda, aunque llena de contratiempos, fue un momento de alegría que la hizo brillar con luz propia. Eda nos demostró que una novia puede ser sofisticada y divertida al mismo tiempo. Y hablando de novias que derrochan alegría, no podemos olvidar la boda de Zeynep en la serie Güneş y Beklerken o Esperando el Sol. Zeynep, una joven llena de vida y energía, optó por un vestido que reflejaba su personalidad. Un diseño sencillo pero elegante, con un cuerpo de encaje, una falda fluida y un toque de romanticismo en las mangas. Zeynep lucía como una princesa moderna, con su cabello suelto y con ondas naturales. Su look era un reflejo de su espíritu libre y su amor por la vida. Su boda, aunque cargada de emociones, fue un momento de felicidad que la hacía lucir aún más hermosa. Zeynep nos enseña que lo importante es elegir un vestido que nos haga sentir cómodas y seguras. Hemos recorrido un buen trecho de novias impactantes, pero aún nos quedan algunas más que no podemos dejar atrás.
Pasemos a la boda de Pelín Karahan en el icónico Mutese MYZYL o El Sultán. Aunque su personaje es un poco más complejo, su vestido es un espectáculo visual, una creación que nos transporta a la época otomana. Un diseño que combinaba telas brocadas, bordados intrincados y una silueta imponente. Su vestido era una declaración de poder y elegancia, propio de una mujer de su estatus. Pelín lucía majestuosa, con su cabello recogido y adornado con una tiara. Su look nupcial era un reflejo de la riqueza y el esplendor de la corte otomana. Si bien no es una novia en el sentido más tradicional, su vestuario es una obra de arte que no podía faltar en este vídeo. Para cerrar con broche de oro este desfile de novias impactantes, quiero recordar el vestido de novia de Ayşegül en Poyraz Karayel, una serie que nos conquistó con su historia de amor y acción. Ayşegül, una mujer valiente y decidida, nos sorprendió con un vestido que combinaba la elegancia con un toque moderno. Un diseño con un corte que favorecía su figura, detalles de encaje y una falda fluida que le daba movimiento. Ayşegül lucía radiante, con su cabello recogido y un maquillaje natural. Su vestido era un reflejo de su personalidad, una mujer fuerte pero romántica al mismo tiempo. Su boda, aunque marcada por la tensión propia de la serie, fue un momento de alegría y esperanza que la hizo ver aún más hermosa. Ayşegül nos demuestra que una novia puede ser tanto sofisticada como guerrera. Bueno, mis queridos telenoveleros, hemos llegado al final de este recorrido por el mundo de las novias turcas más impactantes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este desfile de belleza, elegancia y estilo. Hemos visto cómo cada personaje, con su personalidad única, ha dejado su huella en la historia de las telenovelas turcas, no solo por sus historias, sino también por sus increíbles vestidos de novia. Desde los diseños más clásicos hasta los más modernos, cada uno ha tenido algo especial que nos ha dejado sin aliento. Hemos visto novias románticas, rebeldes, sofisticadas, sencillas, poderosas, y todas ellas, a su manera, inolvidables. Hemos repasado looks que nos han hecho soñar, que nos han inspirado y que nos han demostrado que, en el mundo de las telenovelas, la moda también juega un papel muy importante. Cada vestido ha sido un reflejo de la personalidad de cada personaje, una extensión de su historia y un símbolo de sus sueños y aspiraciones. Creo que queda claro que las telenovelas turcas no solo son un éxito por sus tramas, sino también por su estética impecable. La atención al detalle en cada vestuario, en cada peinado, en cada maquillaje, contribuye a crear esa magia que nos atrapa desde el primer momento. Ahora me encantaría saber cuál de estas novias fue su favorita, cuál les robó el aliento por completo. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, compartiendo sus opiniones, sus recuerdos y, por supuesto, sus novias turcas preferidas. Me encanta leerlos y saber qué piensan, así que no se queden con las ganas. Y como siempre, les agradezco de todo corazón por acompañarme en un vídeo más. Son ustedes quienes hacen posible que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido que sé que les encanta. Antes de despedirme, quiero recordarles que la belleza está en todas partes y que, al igual que estas novias de telenovela, todas tenemos nuestra propia luz y nuestro propio estilo. Lo importante es sentirnos cómodas, seguras de nosotras mismas y reflejar nuestra esencia en todo lo que hacemos. Y ahora sí, llegó el momento de decir adiós, pero no sin antes pedirles que me regalen un like si les gustó este vídeo, que lo compartan con sus amigos telenoveleros, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en la próxima aventura telenovelesca. ¡Hasta la próxima!